El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno impondrá aranceles de 25% a las importaciones de acero y aluminio originarias de cualquier parte del mundo. Esta medida impactaría a las exportaciones mexicanas, las cuales sumaron más de 13.288 millones de dólares en 2023 y representan una parte crucial de las cadenas de valor en Estados Unidos, que es el principal destino de las exportaciones mexicanas de estos metales, absorbiendo más de 80% de los envíos. Así lo anunció Donald Trump. We'll also be announcing steel tariffs on Monday. Any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff. Esta mañana la presidenta Sheinbaum habló sobre ese tema. Nos enteramos igual por la publicación del día de ayer en los medios. Pues vamos a esperar, es como digo, cabeza fría en esto, vamos a esperar a ver si anuncia hoy algo y a partir de allí pues tomaremos nuestras definiciones. Precisamente sobre este anuncio de Trump vamos a conversar con Luis Fonserrada. Él es economista de la Cámara Americana de Comercio e investigador y profesor de economía. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Me da mucho gusto saludarte. El gusto es nuestro, Luis. ¿Qué tan dañino podría ser para México que se le aplicara ese 25% de arancel al aluminio y al acero, sobre todo? Sí, mira, déjame ponerlo en términos de Estados Unidos primero, Darío. La verdad es que Estados Unidos, la demanda de acero y de aluminio de Estados Unidos es alta. Por eso importan tanto aluminio y tanto acero. El aluminio importado representa el 82% de su demanda total de aluminio, es decir, prácticamente solo 20%, digamos, del aluminio que produce en Estados Unidos se consume ahí mismo, pero tienen que importar 4 veces más de lo que producen. Y en el caso del acero es menos, pero sí tienen que importar alrededor de un 20% de necesidades. Entonces, el primer efecto, en caso de que de veras subiera la tarifa, es que van a tener los usuarios en los procesos de producción de autos, de aviones, etcétera, que usan aluminio y acero, tendrían que pagar un 25% más por las importaciones. Es decir, para variar, como todos los otros aranceles o tarifas que se han anunciado, el primer efecto es que incrementaría los precios internos en Estados Unidos. Entonces, la dependencia de las importaciones es muy alta. Y otro tema interesante es que ya en el 17, en el primer periodo del presidente Trump, con la idea de tener autosuficiencia en la producción de acero y aluminio, pues resultó que si lo comparamos la producción interna de Estados Unidos con lo que se produjo en el 24, pues en términos del acero, la producción americana es 1%, no tanto, pero es 1% inferior a la del 17. Es decir, 8 años después, la producción americana bajó 1% en acero. Y en el caso del aluminio, bajó 10%. Es decir, tampoco es cierto que con las tarifas se haya logrado autosuficiencia. Y el otro argumento que se podría utilizar es que a lo mejor para proteger el empleo en los sectores productores de acero y de aluminio, ¿no? En la industria productora, pues resulta que son 150,000 trabajadores en total en aluminio y en acero. Eso es la décima parte del 1%, es decir, es 0.1% del total de la fuerza laboral. O sea, es absolutamente insignificante. Solo como un dato curioso, son más trabajadoras y trabajadores que trabajan haciendo manicure en Estados Unidos que los que trabajan en aluminio y acero. Y en el caso de México, ¿cómo está la situación, la ecuación, Luis?
¿Cuánto de lo que se produce en México se exporta a Estados Unidos y la plantilla laboral, que es en todo caso lo que pues preocupa aquí en México? La narrativa o el discurso de lo inflacionario y el tiro en el pie de Estados Unidos, pues ya la conocemos, pero ¿cuál sería el impacto real de ese arancel para México? Mira, si de veras se impusiera y se redujera, digamos, en 25% la exportación, pues tendría un efecto importante, tendría que reducirse el empleo, pero no sería significativo tampoco porque sucedería otra cosa al mismo tiempo. Con el incremento de las tarifas puede venir también un incremento en el tipo de cambio. Es decir, si nuestro tipo de cambio se devalúa, digamos, de nuevo 25% por este impacto, pues resulta que se compensa. Es decir, se incrementa el precio del acero mexicano, pero como se abarata el tipo de cambio, queda más o menos al mismo precio. Entonces, las exportaciones tampoco tendrían que sufrir mucho. Si sumamos estos dos efectos, Darío, el de la depreciación del tipo de cambio, pero esto lo podemos aplicar a todos los tipos de aranceles, y el incremento de los precios de las mercancías mexicanas por los aranceles, a, aunque no se iguale totalmente, el efecto combinado no es tan fuerte, no es tan significativo. Entonces yo te diría que en términos incluso de empleo e incluso de producción, el efecto sería poco significativo. Y no, la vez pasada, también el presidente Trump, al final de que dijo que iba a incrementar estas tarifas, le trató como casos excepcionales a Canadá y a nosotros. La razón es muy sencilla. No puede prescindir de nuestro acero, no puede prescindir del acero de Canadá, que además es mucho más importante la dependencia de Canadá que tiene. Y creo que al final, si de veras lo imponen otros países, pues México no lo hará. Y si lo hiciera, por este efecto combinado de tipo de cambio y de aranceles, no sería tan significativo. Creo que prácticamente seguiríamos exportando lo mismo y en todo caso, si de veras impusiera estos aranceles a otros países que sí perderían competitividad, incluso podríamos incrementar nosotros nuestra participación. Hay que ver, hay que ver de nuevo, porque ya sabemos que hay anuncios en cualquier momento sobre aranceles, sobre Europa, sobre etcétera, etcétera. Bien, pues como Sabemos que es siempre, parte de su negociación, ¿no? pues Luis Fonserrada, economista de la Cámara Americana de Comercio, investigador y profesor de economía, te apreciamos mucho estos minutos. Gracias. Gracias a ti. Buenos días.